Que el Señor les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Qué privilegio siempre poder compartir la palabra de Dios. Vamos a entrar de lleno a la palabra en este tiempo. Vámonos, acompáñenme a Hechos capítulo 12, verso 1 en adelante. Quiero hablarle en esta mañana de algo bien importante que creo yo que el Señor quiere hablar a nuestra vida y que es importante que nosotros podamos poner en el tintero para poderlo ir desarrollando en nuestra vida. Y es entender el propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Cuando nosotros vemos la palabra, nosotros vemos que el Señor tiene un propósito para nuestra vida, tiene un propósito para muchas de las cosas. De hecho, muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, a veces no las comprendemos, pero Dios está trabajando, Dios está haciendo algo. Hay gente que a veces me dice, pastor, pero ¿cómo es posible que sufra tanto? ¿Por qué Dios me hace sufrir? ¿O por qué Dios hace que pasen estas cosas tristes? Yo le digo a la gente, la voluntad de Dios es soberana, por lo tanto, Dios muchas veces opera de maneras que nosotros no vamos a entender. La mente del hombre no va a poder dimensionar o no va a poder entender lo que Dios está haciendo, cómo Dios está trabajando, por qué las cosas llegan a suceder. Dios muchas veces tiene planes establecidos para nosotros donde nos va a formar el carácter, va a formar nuestra fe, nuestra persistencia, nuestras convicciones se van a afianzar. Hay tantas cosas que pasan en nuestra vida que no tienen una explicación. Sin embargo, a través de la palabra nosotros podemos ver muchas cosas que Dios nos enseña para que podamos nosotros avanzar y para que podamos también nosotros entender lo que el Señor quiere traer. La palabra de Dios nos muestra en Hechos capítulo 12, verso 1, nos habla, el título que tiene la versión Reina Valera es Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Entendamos que Jesús tenía un círculo íntimo de discípulos que caminaban con él, que no es que eran sus preferidos, pero sí me atreveré tal vez a decir que era el círculo íntimo de Jesús que tenía fe. Fíjese que esto es bien importante entender aún nosotros a nivel pastoral, a nivel personal. Nosotros tenemos un círculo íntimo o llegamos a tener un círculo íntimo de gente que tiene fe, de gente que es fiel con Dios, de gente que le cree al Señor, de gente que habla bien, de gente que habla sano en su corazón, de gente que inyecta con palabras de bien. A veces la gente se siente molesta, se siente triste o algunos se llegan hasta su corazón se llega a contaminar porque hay gente que dice, es que tal vez hay preferitismo. Yo creo que no es que haya preferitismo. Yo creo que cuando veo a través de la palabra, hablo de este círculo de confianza, este círculo íntimo, yo creo que hay gente, mis hermanos, que hablan cosas buenas. Hay gente que hablan palabras de vida, palabras de fe, que hablan cosas motivacionales, palabras para adelante. Tenía un tío que amaba mucho, un tío que ya partió a la presencia de Dios y él me enseñó algo. Él decía, te tienes que juntar con gente que sea emprendedora, con gente que sume, con gente que hable cosas positivas, con gente que hable cosas que te hagan crecer, con gente que hable torpezas, con gente que hable pesimismo, con gente que sea falto de visión. No te juntes, no te sirve para nada. Entonces cuando vemos nosotros esto, ahora lo pasamos al plano espiritual. Jesús tenía un círculo íntimo. Y ahora vemos por qué le menciono este círculo íntimo. Porque ahora Jacobo, que era parte de ese círculo íntimo, lo habían matado, ¿sí? Pedro, que era uno de los discípulos que tenía ciertas características, ahora estaba encarcelado. Entonces entender esto es bien complicado porque nosotros a lo mejor a veces no dimensionamos lo que está pasando en nuestra vida. Dice, en aquel mismo tiempo, acompáñeme ahora a Hechos capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mire esto, qué interesante, porque cuando nosotros vemos a Herodes, hermano, Herodes es un personaje que aparece en la palabra de Dios en varias, voy a utilizar la palabra temporadas y en varios años de diferencia, ¿sí? Existieron varios Herodes el tetrarca, existieron varios. Recuérdese que fue Herodes el que mandó a matar a los niños cuando Jesús había nacido. Porque dice la palabra que unos tipos que tenían cierta característica de reyes llegaron con él y le dijeron que iban a adorar al Mesías. Y entonces él les dijo que fueran y que le avisaran. Entonces él mandó a matar a los niños. O sea, quiero que pueda entender esto hoy, usted que me ve, la iglesia que me ve, hermano. Herodes es una figura de una potestad diabólica que quiere derribar o que quiere quitar tu propósito, que quiere eliminar tu propósito. ¿Sabes una cosa? Hay algo bien importante que tenemos que entender. Satanás, dice la palabra, que él era un querubín protector. Y algunos dicen que él protegía los secretos de Dios. Por lo tanto,
algunas cosas Satanás sabe de tu vida, o Satanás sabe algo de ti, o yo le digo a la gente, Satanás tiene la capacidad de ver la capacidad de tu propósito, y muchas veces nosotros no tenemos la capacidad, no lo creemos o no lo entendemos. Y Satanás, que Dios lo reprenda, es especialista en detener a las personas para que no se cumpla su propósito. Vemos nosotros acá que Pedro era un hombre que tenía un propósito. La iglesia de Cristo tenía un propósito. Acuérdate que Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, en verdad te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y le da las llaves del reino, le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Entonces Pedro tenía una asignación. Y tenía un propósito para establecer y para definir y para desarrollar. Sin embargo, el enemigo se levanta ahora y quiere detener a la iglesia, apresando y asesinando. En este caso asesinaron a Jacobo. Y dice la palabra de Dios, mire, dice, Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces esta potestad se vuelve a levantar nuevamente para poder detener el propósito de la iglesia y para poder detener a Pedro con su propósito. Y vemos nosotros que asesina a Jacobo, lo asesina, y este es el tiempo para que entendamos que el enemigo se quiere levantar en contra de la iglesia. El enemigo se quiere levantar para destruir, para asesinar, para derribar, para cortar todo propósito. Y echó a Pedro, dice que tomó a Pedro y a la gente le gustó, mira esto, dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel. O sea, algo que el enemigo quiere hacer, y esto es literal, pero también quiero hacer una alegoría. Literal, el enemigo quiere encarcelar a todo aquel que tenga un propósito. El enemigo quiere meter preso a todo aquel que tenga un propósito. Y de forma alegórica, hermano, la iglesia en este tiempo, el enemigo se está levantando para apresarla. El enemigo se está levantando para meter temor. El enemigo se está levantando para atacarla. El enemigo se está levantando para tomarla y meterla presa y limitarla en el propósito que Dios quiere para ellos. Dice la palabra, y entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces vemos nosotros acá a Pedro en un momento complicado de su vida. A Pedro en un momento difícil. Ahora lo toman, lo meten preso, le ponen guardas, lo meten a la cárcel, y vemos nosotros cómo Pedro está en una circunstancia bien complicada. Porque dice la palabra que estaba encadenado, que tenía guardas, que estaba protegido. Y esto es bien interesante porque nosotros tenemos que entender cómo el enemigo va a querer apresar, cómo el enemigo va a querer detener, cómo el enemigo se va a querer levantar en contra de nuestras vidas, en contra de la iglesia. En este tiempo, hermano, tú que estás pasando a lo mejor por un momento difícil, tú que estás pasando a lo mejor por un momento de dificultad, a lo mejor estás en una prueba, a lo mejor estás en un momento complicado, a lo mejor estás en un momento donde estás sufriendo, donde te sientes mal, donde sientes que no puedes. Yo te digo, ese es el momento de que creas al Señor, de que te levantes con fe, de que pelees la batalla, de que creas que el Señor tiene un plan para tu vida, de que entiendas que Dios ha trazado algo para ti. Y dice la palabra, y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, Herodes tenía planificado asesinar a Pedro. Herodes tenía planificado exponer a Pedro para que lo asesinaran, para poder destruir el propósito que Dios había hablado de él, porque Dios había dado una palabra para la vida de Pedro y él la tenía que cumplir. Y ahora vemos nosotros cómo el enemigo se puede levantar y cómo el enemigo muchas veces va a decirte que ya no hay esperanza, que ya no hay solución, que ya no hay respuesta, que a lo mejor se acabó la oportunidad, que a lo mejor ya no tienes sentido que sigas adelante. Hermano, este es el tiempo donde vemos nosotros con todo lo que pasa en el mundo, cómo la gente, su fe se aplaca, cómo su fe se debilita, su fe se apaga, cómo la gente deja de creer, cómo la gente deja de confiar. A lo mejor te quitaron un trabajo, a lo mejor no tienes empleo, a lo mejor estás pidiéndole a Dios una oportunidad y sientes que no hay esperanza y sientes que no hay respuesta y sientes que las cosas no se dan. Ese es un tiempo, hermano, para que nosotros reflexionemos y entendamos que el enemigo en medio de todo, dice la palabra, que el diablo anda como león rugiente viendo a quien devora. Y le tengo que decir algo, va a devorar
a todos aquellos que están en una condición de pecado. Va a devorar a todos aquellos que tienen su fe debilitada. Va a devorar a todos aquellos que hablan mal. Va a devorar a todos aquellos que no tienen convicciones de lo que creen. Va a devorar a todos aquellos que están apagados. Y este es un buen momento para decirte, despiértate. Es un momento para que te despiertes. Es un momento para que entiendas que el Señor tiene todo planificado para tu vida, pero el enemigo a lo mejor te está lanzando dardos a tu mente, dardos a tu corazón, dardos a lo que piensas, dardos a lo que tú quieres hacer. A lo mejor hay batalla en tu vida, hay adversidad en este momento, y entendamos nosotros acá que la iglesia de Cristo siempre ha tenido ataque, la iglesia de Cristo siempre ha estado bajo ataque. Pero el Señor es el que trae la fortaleza y el Señor es el que esfuerza nuestras vidas. Y dice, Pedro es liberado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro durmiendo entre dos soldados. Mire, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Era un hombre común y corriente. Pedro durmiendo entre dos soldados, mire esto, sujeto a dos cadenas. Imagínese, ahora yo le pregunto, ¿qué miraba Satanás en Pedro? ¿Qué miraba Herodes en Pedro? Porque Herodes era una figura de Satanás que quería destruir a Pedro. ¿Qué miraba Satanás en Pedro? Que lo tenía con dos soldados, que lo tenía con cadenas. Mire, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. O sea, y todavía habían guardas que custodiaban la cárcel. Entonces puede imaginarse usted qué era lo que veía Satanás en Pedro, que lo tenía guardado, que lo tenía cuidado, que lo tenía encarcelado, que lo tenía custodiado. Hermano, yo le tengo que decir algo, el enemigo, que Dios lo reprenda, él sabe el potencial que usted y yo tenemos. Él conoce la capacidad que usted tiene. Si usted se atreve a creerle a Dios, si usted se atreve a desafiar, si usted se atreve a declarar una palabra sobre su casa, sobre sus hijos, usted va a poder romper todas esas cadenas, va a poder romper todas esas apresiones, va a poder romper todo eso que el enemigo tiene en contra suya. Y el enemigo lo sabía, pero Pedro a lo mejor no lo había entendido, y lo vamos a ver a través de la palabra. Pedro a lo mejor no había comprendido la autoridad que Dios había declarado y había derramado sobre él. Dice, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaron la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. El Señor se va a presentar. El Señor es capaz de presentarse en tu vida. El Señor es capaz de presentarse en tu casa. El Señor es capaz de presentarse en tu familia. El Señor es capaz de manifestarse en tu vida. Dice, y un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando el Señor se presenta en nuestra vida, cuando el poder de Dios se manifiesta en nosotros, hermano, tengo que decirle, el Señor va a ser capaz de manifestarse. Hermano, este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de que le digamos, Señor, por favor, ayúdanos, pero yo quiero servirte, pero yo quiero buscarte. Este es el tiempo de quitar la pereza de nuestra vida. Hermano, si hay algo que hemos estado viendo a nivel de iglesia, es que la iglesia de Cristo, hermano, mucha gente se acomoda, mucha gente se apaga, mucha gente no quiere buscar de Dios, mucha gente está desanimada, mucha gente se acomoda a la comodidad del mundo. Vemos, hablaba con un pastor que tiene una iglesia muy grande, y aún en las iglesias grandes hay un bajón en las conexiones cuando entramos nuevamente en confinamiento, entramos en protección, porque a veces se dejan de hacer servicios por cuidar a la gente. Pero lo más triste es que tratamos de cuidar a la gente, y la gente se va a los centros comerciales, la gente sale a los mercados, la gente sale a pasear, la gente sale a veranear. Y tenemos que entender entonces que a lo mejor tenemos que entender, hermano, que la gente no le pone importancia a esto y se apaga para buscar las cosas de Dios. Me decía un pastor en una iglesia grande, mira, yo he notado que mis conexiones la gente no se conecta, y la gente llama para decir, pastor, no puedo ver el mensaje, pero lo veo más tarde. Entonces, ¿qué significa eso? Hablemos de otro punto bien importante. No hay compromiso. Se pierde el compromiso cuando estamos de esa manera. No hay compromiso porque es tan sencillo decir, no tengo el deseo de ver el mensaje, lo veo más tarde, lo veo cuando esté más relajado, lo veo cuando haya desayunado, lo veo cuando haya almorzado, lo veo en la noche cuando esté en la... Hermano, ¿qué es lo que tenemos que enfocar acá? La falta de compromiso. Entonces, el enemigo es especialista, hermano, en atacar nuestra vida y atacar nuestro compromiso. Satanás va a querer que nosotros perdamos el compromiso. No nos interesan las cosas de Dios.
nos sintamos más atraídos por las cosas del mundo. Y es lo que pasa hoy en día, es lo que vemos nosotros a través de las experiencias que el Señor nos permite vivir. Yo quiero motivarte para que busques de Dios, para que este sea el tiempo que busquemos al Señor. Hermano, la gente no está entendiendo que en este momento donde hay una enfermedad que es bien triste, ¿sabe una cosa? El día de ayer salió un comunicado que se llegó a las 10,000 muertes en Guatemala. Han muerto 10,000 personas. Y al inicio uno decía, no, es mentira, murieron de otra cosa. Hermano, hay gente que nosotros amábamos que murió de este virus. Hay gente que nosotros conocíamos, porque aparte es amigos, conocidos, familiares han muerto. Yo te puedo decir, y a veces y algunos conocidos han muerto de este virus. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Porque a veces la gente dice, hermano, ya no estoy hablando, no estoy dando importancia. No se trata de darle importancia a esto, pero sí se trata de que nos pongamos nosotros con el énfasis a que es el tiempo de buscar más de Dios, de que nuestra vida no está comprada, de que no tenemos la vida comprada, de que tenemos que buscar de Dios en este tiempo, porque el Señor quiere que nosotros le conozcamos. Yo le digo a la gente no conoce a Dios. La gente no conoce a Dios y como no conoce a Dios, no experimenta nada con Dios, no experimenta cosas nuevas con Dios, no experimenta cosas nuevas con el Espíritu, no se comunica con el Señor, por eso se apaga, por eso es aburrido un mensaje, es aburrido conectarse, es aburrido buscar de Dios. Es más alegre ir a la parranda, es más alegre ir a la fiesta. Pero nosotros tenemos que entender que Dios quiere que le busquemos, que lo encontremos, que caminemos con Él. Entonces vemos nosotros en este momento, hermano, acá a Pedro en una condición que no es la condición que Dios le dijo, que no es lo que Dios quiere que él, de la manera como él esté, no es el propósito que Dios tiene para él. Entonces nosotros tenemos que entender que el enemigo se va a levantar para destruirnos, el enemigo se va a levantar para detenernos, el enemigo se va a levantar para que menguemos, el enemigo se va a levantar para paralizarnos. Y dice la palabra de Dios que el ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Mire esto, Pedro no sabía que era verdad. Mire, sino que pensaba que veía una visión. Le hablo a todos los que están en casa. Mire, aquellos que son de cabeza dura. Deja de estar pensando lo que Dios no dijo de tu vida. Deja de estar pensando lo que no ha pasado todavía. Deja de estar pensando todo lo que no ha acontecido. Deja de estar imaginando lo malo que te puede pasar y comienza a declarar lo bueno que puede pasar en tu vida. ¿Sabes una cosa? ¿Cuál es el pensamiento del hombre? La Biblia, hay un pasaje que dice, tal como es el pensamiento del hombre, así será su vida. Nosotros tenemos que entender que la mente nos ataca y el enemigo es especialista en lanzar dardos. El enemigo es especialista en lanzar dardos a nuestra mente para que nuestra mente, mire, piense lo que no es. Entonces Pedro estaba en un momento, hermano, donde él pensaba que estaba en un sueño. ¿Y sabe por qué pasan estas cosas? Porque a veces no entendemos que la vida cristiana puede ser una vida verdaderamente sobrenatural. La sobrenaturalidad de Dios la vamos a comenzar a vivir cuando creamos en el Señor y cuando tengamos firme nuestras convicciones, pero sobre todo tengamos claro nuestro propósito y haya entendimiento en nuestra vida. Pedro estaba en un momento donde pensó que estaba soñando, pensó que estaba experimentando un éxtasis. ¿Sabe una cosa? Qué interesante que sea Pedro, porque no se supone. Pedro experimentó manifestaciones de poder con Jesucristo. Pedro vio gente que resucitó de los muertos. Pedro vio sanidades sobrenaturales, leprosos ser sanados. Pedro vio ciegos ver. Pedro vio a mudos que abrieron la boca y comenzaron a hablar. Pedro vio a sordos que escucharon y dijeron y experimentaron el testimonio. O sea, Pedro vio todo esto, lo vivió, pero ahora Pedro está en un momento donde piensa que está soñando. Y así está la iglesia a veces, hermano, adormecido de alguna manera, adormecidos en su propósito, adormecidos de tal manera que las cosas que están pasando en el mundo tienen a la iglesia cegado. Hay mucha gente que a causa del virus está atemorizada. Hay gente que no, mire, yo he conocido a mucha gente, porque puedo decirle, algunos ya les dio el virus, a otros ya los vacunaron y todavía tienen temor. Entonces yo le digo a la gente, no, es tiempo de sacudirte el temor y es tiempo de avanzar porque el Señor tiene algo para nuestra vida. Entonces miren lo que dice acá. Sino que pensaba que veía una visión, habiendo pasado la primera y la segunda guarda. Mire cómo estaba este hombre de cuidado. Miren, la primera y la segunda guarda llegaron a la puerta de hierro,
El hierro representa todo aquello que no puede ser penetrado, todo aquello que es imposible de roer, imposible de accesar. Sin embargo, dice la palabra, mire, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Cuando entiendas tu propósito y cuando entiendas lo que Dios quiere hacer, Dios va a abrir todo aquello que parece que no se puede abrir. Mire, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo. Repita a los que están en casa, ahora entiendo. ¿Sabe cuál es el problema número uno del cristiano? Yo siempre lo hablo, siempre lo he dicho, lo diré. El problema número uno del cristiano es el entendimiento de las palabras de Dios, es el entendimiento de la vida, de la experiencia de conocer a la persona de Cristo. Ese es el problema del cristiano, es el entendimiento. Ahora me voy a detener acá para que usted pueda ver algo. Cuando comienza la palabra nos hace ver que este círculo íntimo de Jesús, los hijos del trueno, le llamaban a Juan y a sus hermanos, ahora había sido asesinado uno. Y ahora lo interesante es que se recuerda que llegó la mamá de estos hijos del trueno y le dijeron, y le llegó a decirle a Jesús, maestro, quiero hacerte una petición. Cuando estés en tu reino, cuando estés en tu gloria, yo quiero que mis hijos, uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, y Jesús le da a entender a la mujer que no sabe lo que está pidiendo. Ahora, lo interesante, y que también dice que las posiciones no las da él, las da el Padre. Sin embargo, algo bien interesante es que esta mujer, hermano, tenía revelación por cuanto llegó con Jesús y reconoció su deidad, pero no tenía entendimiento. Tenía revelación de quién era Jesús por cuanto reconoció que él era el Hijo de Dios, pero no tenía entendimiento de cómo funcionaba la gloria que él portaba. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender que hoy hay muchos cristianos que a lo mejor tienen revelación, que a lo mejor buscan de Dios, que a lo mejor Dios les ha hablado, pero no tienen el entendimiento de lo que Dios ha hecho con ellos o de lo que Dios está haciendo en sus vidas. No tienen el entendimiento de hacia dónde, de quién es el Señor y qué es lo que Dios está haciendo. Entonces, Pedro dice, entonces volviéndose en sí, ahora entiendo, dijo Pedro, verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. Mire, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Herodes es una figura de Satanás. Que Dios lo reprenda. Es una figura del enemigo que te quiere detener, que te quiere destruir, que no quiere, escuche esto, que no quiere que tu propósito sea alcanzado, que tu propósito sea definido, que tu propósito sea establecido en tu vida. Y dice la palabra, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, o sea, el pueblo esperaba que Pedro fuera matado también. El pueblo esperaba que también asesinaran a Pedro. Sin embargo, Dios tenía un propósito porque Dios sabe y Dios había dado la palabra que la iglesia tenía que avanzar, que nada iba a detener a la iglesia. Hoy yo te digo, tú y yo somos la iglesia, ese es el tiempo que nada detenga el propósito que Dios ha marcado para nuestra vida. Dios te llamó a servir, Dios te llamó a predicar, Dios te llamó a declarar su palabra, Dios te llamó a hacer luz en tu casa, Dios te llamó a hacer luz en tu familia, Dios te llamó a hacer luz con tus amigos, Dios te llamó a declarar una palabra de vida, no una palabra de muerte. A diario escucho gente que habla muy mal, gente que se expresa, es que no tengo, es que no puedo, no voy a poder, es que ya no hay solución, es que ya no hay respuesta. Hermano, recuérdate que Dios es el especialista en avivar lo que está muerto. Dios es el especialista de lo imposible. Cuando el hombre dice ya no se puede, Dios comienza a actuar, Dios comienza a manifestar su poder. A lo largo de los años, en la experiencia de mi vida, yo te puedo decir, hermano, que a lo mejor me sentí muchas veces sin esperanza, me sentí muchas veces sin oportunidad, me sentí muchas veces vacío, pero siempre fue Dios el que llenó mi copa con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, llenó nuestra copa, llenó nuestra fuerza, nos puso fortaleza para seguir avanzando y hemos visto la mano de Dios. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Iglesia, escúchame, estaban reunidos orando.
orando. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Es que a veces la iglesia hace las cosas mecánicamente. ¿Qué significa mecánicamente? Las hace, pero no sabe por qué las está haciendo. Sino las hacemos porque de plano las tenemos que hacer, las hacemos porque hay que hacerlo, pero no estamos profundizando y dimensionando en lo que Dios está haciendo. Mire, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. O sea, la muchacha vio que era Pedro, vio y se emocionó tanto que no le abrió la puerta. O sea, de película, ¿sí? Algo natural, ¿sí? De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, mire, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta, y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces me voy a detener acá porque eso es importante ver. La iglesia estaba orando. La gente estaba vigilando, estaba orando, pero cuando llega la muchacha a decir que Pedro estaba a la puerta, estás loca, no puede ser posible. ¿Sabe una cosa? Esto es figura de la iglesia. Ahora nos pasamos al siglo XXI, de esta iglesia que está orando, pero no cree que Dios puede hacer el milagro que estás esperando. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Hay gente que está orando, Señor, dame el trabajo, Señor, declara un trabajo, pero no creo que me lo vayan a dar. Hermano, de verdad, tenemos una fe tan mediocre. Estamos pidiendo por un milagro. Señor, haz el milagro, que esto se dé. No creo que se den las cosas. Está difícil. Hermano, ten cuidado cómo hablas. Ten cuidado cómo te comportas. Ten cuidado cómo piensas. Ten cuidado cómo te estás manifestando de la manera equivocada. Porque la iglesia oraba, hermano. Pero la iglesia no creía o no entendía lo que estaba haciendo. Entonces, quiere decir que muchas veces nosotros podemos estar haciendo algo que no entendemos. Y esto es bien interesante porque dice que si era de noche, era de madrugada, estaban vigilando, estaban orando. La muchacha ahora llega, le dice que ahí está Pedro, pero no creen, estás loca. Eso significa, eso no puede pasar. Y mire, continuemos. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. O sea, ya lo daban por muerto al pobre Pedro. Pedro ya estaba muerto para ellos. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué oraban? Este es el problema de la iglesia. Puede ser que ahora mismo estemos orando en un sistema religioso, estemos orando en un sistema de repetición, estemos orando de una manera equivocada, estemos orando de una manera muy superflua, estemos orando de una manera sin entendimiento, estemos solo llenando un requisito para que digan, wow, están orando los hermanos. Sin embargo, en la misericordia de Dios, Él muchas veces nos escucha, aunque nuestra fe sea mediocre, aunque nuestras convicciones sean mediocres. Dios en su misericordia, hermano, Dios a veces obra para glorificar su nombre, porque nosotros muchas veces, hermano, a lo mejor no merecemos nada. A lo mejor no merecemos que Dios responda porque no tenemos fe. Vemos acá la figura de la iglesia, hermano, una iglesia que está orando, pero que solo está llenando el requisito, pero no está creyendo. Porque de lo contrario, ¿qué pasaría, hermano? Que usted y yo estamos orando por algo. De repente estamos orando, pongamos un ejemplo bobo si usted quiere. Estamos orando para que el Señor nos regale un terreno. Y oramos y de repente llega alguien a decir, hermano, aquí está el terreno, aquí están las escrituras, se lo regalo. ¿Qué tendríamos que decir? Gloria a Dios, se cumplió lo que estamos orando. No, están locos, eso no puede ser posible. Entonces, eso es como desagradar a Dios y es como decir, no, Dios no lo puede hacer, pero voy a orar. Estoy orando, pero Dios no lo puede hacer. Hermano, no podemos tener ese doble sentimiento, esa doble proyección en nuestra vida. Necesitamos confiar en el Señor, necesitamos confiar en Jesucristo, necesitamos confiar en que su palabra es verdadera y que Él puede obrar. Yo le hablo a la gente que me ve en esta mañana. A lo mejor estás pasando por un momento difícil, a lo mejor estás pasando por un momento de temor, a lo mejor estás pasando por un momento que ya te rebalsó, que ya te cansaste, a lo mejor estás pasando por un momento donde dices ya no hay solución. Yo te digo, Dios puede hacer un milagro. Dios puede abrirte puertas, Dios puede abrirte brechas. La Biblia dice que Él enderezará calzadas, que Él abrirá brecha donde no hay camino. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, tú lo puedes lograr, pero a veces tienes que ver tu actitud, tienes que ver tu corazón, tienes que ver el entendimiento que tú verdaderamente tienes. Mire, y ellos dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos.
Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Ahora, ¿cuál es la enseñanza acá que vemos nosotros? ¿Sí? De que Pedro, hermano, necesitaba experimentar el respaldo de Dios en su vida, necesitaba experimentar que Dios había obrado en él, necesitaba experimentar que Dios era poderoso, necesitaba entender que dentro del plan de su propósito Él tiene autoridad, hermano, para reprender a cualquier entidad diabólica, Él tiene autoridad para romper cadenas, tiene autoridad, hermano. La vida del cristiano, nosotros, el Señor nos entregó una autoridad para ejercerla, una autoridad que rompe cualquier muro, una autoridad que rompe y derriba cualquier adversidad, una autoridad que es capaz de bendecir nuestra vida, una autoridad que es capaz de abrirnos puertas, una autoridad que es capaz de llevar a ejecución el plan que el Señor tiene para nuestra vida. Eso es lo que tenemos que entender en este tiempo. Y Pedro lo experimentó de tal manera, dice la Biblia, el Señor, y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los demás, y salió y se fue a otro lugar. Entonces, cuando vemos nosotros esto, vemos cómo Dios puede operar en la vida de alguien que tiene un plan y tiene un propósito. Dios quiere que en este tiempo, hermano, nosotros ejecutemos nuestro propósito y podamos cumplirlo. Yo quiero hablarle a todos aquellos que a lo mejor se sienten en la cárcel, que a la figura de Herodes, que es la figura de Satanás, a lo mejor los ha metido en cárceles de problemas, de pleitos, de deudas, de problemas familiares, de divorcios, tanto que puede haber en tu vida en este momento, hermano, tú que me ves. A lo mejor estás entristecido, a lo mejor te sientes solo, te sientes sola. Yo te quiero decir, el Señor está contigo a la manera de Pedro. El Señor está contigo. Hoy su Espíritu Santo está para abrazarte, su Espíritu Santo está para consolarte, su Espíritu Santo está para ser un intercesor, su Espíritu Santo está para tomarte de la mano, y es lo que el Señor quiere que podamos entender en esta mañana. En esta mañana, mi hermano, podamos entender que usted y yo somos la iglesia, tenemos un propósito, lo tenemos que cumplir, lo tenemos que alcanzar, lo tenemos que definir. Y no va a ser quejándonos, no va a ser lamentándonos, no va a ser hablando mal. Cuando yo te digo, hermano, ¿qué es eso de hablar mal? Hablar mal, hay gente que habla solo pesimismo, que habla solo lo malo que le va a pasar, que habla solo lo malo que le ha pasado. Hay gente que no puede expresar la bondad de Dios en su vida, no puede darle gloria a Dios, no puede declarar alabanza. Este es el tiempo de que declares alabanza con tu boca, de que alabes al Señor, de que declares palabras de bien, palabras de fe. Comienza a declarar palabras de fe en tu casa, palabras de fe en tu vida. Declara la bendición que puede venir. Abre tus brazos y ven bendición porque el Señor está conmigo. Declara provisión porque el Señor está a tu favor. Este es el tiempo de entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, mis amados hermanos. Entonces, quiero concluir en esta mañana que podamos entender. La iglesia de Dios oraba. La iglesia de Dios clamaba, pero no lograba entender el poder que hay en la oración, el poder que hay cuando oramos, el poder que hay en nuestras palabras cuando salen de nuestra boca. Por lo tanto, cuando Pedro se presenta, no creen que es Pedro, pero Dios en su misericordia honró esa oración para que entendieran que la oración era poderosa. Yo te puedo decir algo, a raíz de eso estoy seguro que los que volvieron a juntarse para orar sabían que Dios era capaz de hacer milagros. Y eso es lo que yo te quiero decir hoy. Dios es capaz de hacer milagros como estos y más poderosos, porque Jesucristo lo dijo: mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Y esa es la promesa que nos quedó hoy y que tenemos nosotros. Así que quiero hablarle en esta mañana a los empresarios, a los comerciantes, a los profesionales, a la gente que está pidiéndole al Señor oportunidades, pidiéndole al Señor milagros. Si tú te atreves a orar, pero sobre todo te atreves a creer, Dios va a abrirte puertas, Dios va a ser misericordioso, Dios te va a proveer, Dios va a hacer milagros, Dios te va a sorprender de tal manera que vas a entender que Él es real. Quiero hacer una oración ahí donde estás. Vamos a orar, siempre oramos por todos nuestros amigos. Esta semana hay algunos amigos conocidos, hermanos de Dios, que están en el hospital, que están enfermos con este virus, y vamos a declarar palabras de salud, palabras de sanidad, palabras de vida, pero también quiero orar por todos aquellos que tienen
tienen peticiones de trabajo, peticiones creyendo que el Señor va a escuchar nuestra oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos delante de ti para bendecir la vida de mis hermanos. Quiero orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están ahora mismo con este virus. Oramos y mandamos palabras de vida y de sanidad a sus cuerpos, a sus vidas, para que puedan ver respuestas, para que puedan testificar. Declara bendición y declara sanidad plena sobre mis hermanos y sobre todos aquellos que están en los 4 puntos cardinales de nuestro país, en los hospitales de enfermos de este virus. Señor, dicen que los hospitales están abarrotados. Es cierto, lo hemos corroborado, pero en el nombre de Jesús, Señor, comienza a traer sanidad sobre estos cuerpos, comienza a traer sanidad sobre esa gente que está en los hospitales y la que está en sus casas porque tal vez no han podido hospitalizarse. Mandamos palabras de vida, palabras de salud, palabras, Señor, de sanidad para que se levanten y testifiquen, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que este virus, Señor, retroceda y que tu propósito siempre se cumpla antes que todo, Señor. Padre, oramos por toda petición, gente empresaria, gente comerciante, gente que no tiene empleo. Oramos para que al comerciante le provea, Señor, provisión y le proveas ventas y comercialice, Señor, y vea tu poder. Oramos para que el empresario se levante, para que el empresario pueda ver tu respaldo, para que el empresario pueda ver el poder de Dios en su vida. Oramos para aquellos hermanos que están buscando un trabajo y están pidiendo por un empleo, una oportunidad. En el nombre de Jesús les sea soltada una oportunidad, se abran puertas de oportunidad para que pueda ver a Dios de una manera sobrenatural en sus vidas, Señor. Oramos de la misma manera, Señor, por toda petición y toda enfermedad extraña, cáncer, sida, Señor, enfermedades del corazón, cardíacas, enfermedades, Señor, regenerativas, enfermedades cerebrales, enfermedades, Señor, del estómago, enfermedades del cuerpo de la mujer, quistes poliquísticos. En el nombre de Jesús sea sanado los cuerpos, Señor. Declaramos palabras de sanidad a los cuerpos. Declaramos en el nombre de Jesús sanidad en los cuerpos, Padre. Manifiéstate y glorifícate, Señor. Quiero orar también, mis amados hermanos, por los diezmadores y ofrendadores. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos declarar bendición sobre los diezmadores, Señor. Bendición sobre los ofrendadores. Padre, abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde sobre la vida de mis hermanos, Señor. Sea derramada bendición y reprendemos, Señor. Tú lo reprendes, reprende al devorador y reprende al devorador de diezmos, reprende al devorador de ofrendas. Si tú a lo mejor dices, ay, ¿para qué voy a dar si estoy en un momento difícil? El devorador ya te atrapó. Oramos para que el devorador sea soltado y en el nombre de Jesús el enemigo no te robe. Padre, oramos por los fieles diezmadores y ofrendadores para que tú reprendas al devorador y les muestres bendición, provisión hasta que sobreabunde y sean sorprendidos, Señor. Oramos, Padre Celestial, por las familias en el nombre de Jesús y bendecimos a todos nuestros amigos que nos ven en Guatemala, en México, Argentina, Perú, Chile, España, Estados Unidos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a todos los que nos ven en Estados Unidos, los que nos escriben constantemente, Señor, bendícelos. Obra, Señor, sobrenatural y que siempre entendamos que tú tienes el control de todo y que tú eres el que gobierna nuestra vida, el que gobierna nuestra casa, el que gobierna nuestra familia y el que tiene un propósito para nuestra vida y Satanás no puede detener tu propósito. Por lo tanto, yo te pido, Señor, que se puedan encontrar contigo y que puedan ver tu mano poderosa en esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bendigo. Un abrazo y bendiciones.